Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bolivia, les damos la bienvenida a esta presentación de Cicuta de Tiempo de Beatriz Saavedra. Para esta ocasión contaremos con la presencia de la autora Beatriz Saavedra, de Adolfo Castañón y de Angelina Muñiz Urda. Antes de dar comienzo a la presentación, me gustaría leer, en este caso, la reseña biográfica de Beatriz. Beatriz Saavedra Gastelum nació en Culiacán, Sinaloa, en 1971. A la fecha ha publicado alrededor de 20 títulos de poesía y ensayo. Su obra ha sido traducida en maya, náhuatl, francés, inglés, griego, chino, bengalí, rumano y alemán. Ha recibido múltiples reconocimientos, como el Premio Mundial a la Excelencia Cultural César Vallejo 2022 en Lima, Perú. Fue finalista del Prix Mallarmé Étranger 2023. Actualmente dirige el taller de creación literaria Alicia Reyes en la Capilla Alfonsina del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Además, es directora del Centro de Estudios sobre la Mujer en la Academia Nacional de Historia y Geografía, así como presidenta de la Academia Nacional de Perspectiva de Género de la Legión de Honor Nacional de México. Bienvenidos. Bueno, vamos a comenzar primero a Angelina Muñiz Urda en primer lugar. Vamos a ver esto. ¿Sí me oye? ¿O no? Sí. ¿Ahora mejor? Sí. Sí. Bueno, antes de empezar, tengo que contarles una cosa, y es que este libro, que me dio mucho gusto que saliera, yo fui una de las personas que recomendó su publicación, y luego Beatriz me dijo que si le escribía el prólogo, con muchísimo gusto, porque yo conozco varias de sus obras y hemos estado en presentaciones. En fin, estaba muy bien, todo muy contenta. Pero resulta que el prólogo que yo envié fue corregido en la editorial, pero nunca se me avisó ni se me dijo de los cambios. De tal modo que quitaron algunos poemas, pusieron otros, frases diferentes a las mías. El caso es que el prólogo, pues si quieren lo leen en el libro, pero el verdadero prólogo es el que yo les voy a leer, que es el original. Y entonces pues paso a decir estas palabras. Cicuta de Tiempo es una selección de la obra poética de Beatriz Saavedra, que incluye poesía de 13 libros más 2 poemas inéditos. Estados de ánimo, fluir de las palabras, el tiempo, la noche, la memoria, la piel y el cuerpo, el mar y el naufragio navegan por las páginas en un afán de dejar constancia. Vida y muerte se equiparan. Luz y oscuridad compensan la existencia. Paisajes de todas las vetas se unen al sentir y al derivar de los días desgranados. El tiempo se rompe ante las palabras sorprendidas. Es un descubrir el fluir del ritmo y el sonido que se desmenuzan en medidas apreciadas. No hay modo de detener imágenes y metáforas. La noche y la vigilia en su vuelo quedan atrapadas en los resquicios de la mente. Todo suena como el goteo de la lluvia. Expirando sus libros, algunas menciones son las siguientes. A la intemperie del tiempo destaca la esencia del devenir humano. Expone la vida. Exhibe su fragilidad y el exilio del mundo. Lanza la palabra en busca de protección. Hay un desgarramiento inicial que se trata de reparar en la expresión poética.
El conocimiento que es vida y muerte, sueño y aliento, nace en el silencio de todo tiempo. La palabra poética se nutre de tormenta y silencio, ahí donde estalla, y cito, la vigilia vaga del tiempo. Se acaba. Y en medio del tiempo hallado y perdido, se invoca al amado, que a la manera de cantar de los cantares aparece y desaparece. Y cito unos versos de Beatriz. Te alejas, y el aire pesa demasiado. Tu existencia encierra el incendio voraz, la naturaleza cambiante, el espacio verdadero, verdadero de imágenes opuestas. Hasta aquí la cita. Y la voz de la amada persigue el sonido del tiempo y recorre la ciudad en su busca hasta llegar al límite, y ahí se detiene. Vuelvo a citar. Escribo tu nombre sobre el muro, en la envergadura de la sombra, para encrespar los ojos con la certeza de nombrarte apenas. En otros libros, como Luz de otra sombra, sobresalen los poemas en torno al desfase y el letargo, el principio de incertidumbre, el espejo y el tiempo, donde, cito, la música de los secretos es deseo. En otro libro, Noche Última, son de mencionar los temas que tratan el abismo, la realidad vacía, la noche en pasos y el erotismo. Cito, pero sabemos las mieles del mundo, el asomo del alba, que prueba su luz tranquila en el paraíso de tu cuerpo. En otro libro, Esa otra piel, ocurre un poderoso enfrentamiento con la otredad. Son los otros, cito, los subterráneos, los que atraviesan los ojos, concentran alas o mariposas. Para terminar con esta contundente afirmación, y cito, yo te sé, tú me desconoces. En otro libro, Las páginas fugitivas, prevalecen el amor en movimiento y la danza de los cuerpos desmenuzados en sus partes e inatrapables en la fugacidad. Cito, lo claroscuro se entrelaza en la sustancia que gotea libremente. No hace falta el simulacro, representar el inicio de la danza, la divina persecución que deja tus huellas en el aire. Ritual de espacio incluye desde poemas básicos como Simiente y Mar de Fondo hasta Espirales y Vigía de Astro, y entre otros que abarcan la geometría de las formas y su traslación en sensaciones del mundo a descifrar. Cito dos versos. No reposa el tacto en la memoria, sucumbe en la espiral del tiempo. En Cicuta de Tiempo hay también un vuelco a la cultura helénica y greco-romana con los poemas de Bajo el aire de Éfeso, que entrelazan el mito y la realidad presente. Esta serie de poemas son una imagen de la blanca luz de Asia Menor, de Artemisa y las Amazonas, y del deslumbramiento de templos y columnas. Se siente la presencia de la poeta iluminando los lugares por los que transita. Es de mencionar que Beatriz Saavedra, amante de Grecia y su cultura, ha sido traducida al griego. Y les leo este poema. Amanece en Anatolia, con el sol tras la silueta de templos, sus puertas inaugurales. Sus puertas inaugurales son astros resonando la presencia, senderos de dioses que llevan a Éfeso. Sigo Éfeso como un paraíso, Éfeso frente al mar. La primera visión de Éfeso, el gladiador y las diosas guerreras evocadas por la voz poética de Beatriz Saavedra
al inteligir una deslizada posibilidad mística entre el ayer y el hoy. Recibir el aire sobre la piel sorprendida en el momento de escribir el poema, a la par de rescatar la piel esculpida del antiguo gladiador. Gladiador repetido en copias como la del Borghese, salvado por Artemisa, entre el mito, la piedad, la tragedia. Para concluir con la aproximación de Arena y esa mujer que puede llevar en sí las diosas griegas, las amazonas y la propia Beatriz. Y cito: ¿quién es esa mujer con la carga trastornada a la orilla, sin arriesgarse a pisar la arena? A la selección de poemas se agregan al final dos inéditos, que son Pasado propio y Yo no cambio esta desnudez. En Pasado propio, Beatriz Saavedra se lanza a la búsqueda de su yo íntimo, de quién es realmente, de qué le pertenece, de cuál es su identidad y cuál la de los otros. Traza el recorrido de otros tiempos y de otros quehaceres. Sus versos iniciales lo exponen. Y cito: soy esos otros, la médula y la sangre, ese otro aire que el viento no mueve, lo que sucede ulterior a la agonía, los 10 pies de la materia, el invierno épico en las noches de la literatura. Es también la metáfora encarnada, y cito varias seguidas: las rayas del tigre, la testaruda tierra, el soñar a ser Quijote, el enigma mágico, la mujer que fui antes, esos otros, los nombres del destierro, así como el pasado helénico, Heráclito, París, Odiseo, Penélope, para terminar con, y cito, el sueño final de la batalla. Yo no cambio esta desnudez es una reflexión sobre el fluir de la vida y el desnudamiento del alma en busca de sí misma. La conciencia y el sentido profundo del aquí y el ahora, con atisbos a lo que dejará de ser y entrará en otra dimensión desconocida. Y cito: esta desnudez de pájaros sin penitencia es un tropel de mano que deshace los yugos y alambrados, ejecutora de un antiguo pacto que se impone en la aventura indefinida, insensata o antigua. Poema que se enfrenta al paso del tiempo, al cuerpo indefenso y a la muerte. Cito de nuevo: quiero anticipar mi sangre, abrir la jaula que me ha vuelto pájaro en la insensatez de estar viviendo. Y esos 4 versos me recuerdan a Kafka, que escribió un aforismo diciendo de una jaula en busca de un pájaro. Bueno, es en este poema final cuando el título, Cicuta de tiempo, revela su sentido y de inmediato evoca la muerte de Sócrates. Se cierra de este modo el círculo de la pasión filosófico-poética por la antigüedad clásica de Beatriz. Estamos ante un claro ejemplo del amplio espectro del saber y el sentir humanos, recogidos en extensos matices de colores existentes y aún imaginados para deleite del lector. Una obra de armónica plenitud, de equilibrio estilístico y de belleza. Muchísimas gracias, Angelina Muñiz, por la lectura de este texto. A continuación, invitamos en este caso a don Adolfo Castañón a poder
continuar con la presentación. Sí, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias a la librería Bonilla por darnos hospitalidad, a Beatriz Saavedra, que me invitó a participar en este acto de presentación, y a Angelina Muniz, que nos acompaña, y a todos y cada uno de ustedes, y a Dios que nos dejó llegar aquí. Me da mucho gusto saludar amigos como Rosina Conde y otros. Cuando en 1900, tengo 71 años y nací en 52, cuando en 1974 regresé a México, luego de mi viaje iniciado un año antes a Francia, España, Italia, Grecia, Turquía e Israel, traje en la maleta, además de ropa sucia, algunos libros que había comprado allá o que me había llevado aquí de paseo, como el Cicerone de Jacob Burckhardt o L'Evangelion de Pierre Klosowski, y un puñado de tarjetas postales. Una de ellas era la de El gladiador burgués, hallado en Éfeso en el siglo I a.C. y firmada por Agasio de Éfeso, que yo había comprado en el Museo de Louvre. Esta que tengo en la mano me la regaló hace unos días Beatriz, porque la mía la había perdido en las montañas. O sea, que es un motivo sentimental. Y esa tarjeta estuvo presidiendo mi escritorio durante muchos años, como si este hubiese sido un altar. Y la imagen, una de las figuras telares de esa religión personal que me fui armando a lo largo de los años para abrigar mis creencias e ideas. ¿Quién me diría que más de 45 años después, la figura para mí sagrada y por así decir, dotada de poderes mágicos, regresaría a mi escritorio en la forma de un libro, Los dones de la tierra, de Beatriz Saavedra, para el cual ella me pediría unas líneas de saludo en forma de prólogo? No puedo ocultar que la coincidencia o encuentro me dejó más que pensativo, casi temblando. Sentí que la autora se había entrado. Sí. ¿Quién me diría que más de 45 años después de... ¿Quién me diría que más de 45 años después, la figura para mí sagrada y por así decir dotada de poderes mágicos regresaría a mi escritorio en forma de un libro, Los dones de la tierra, para el cual Beatriz Saavedra Gastelum me pediría unas líneas de saludo en forma de prólogo? No puedo ocultar que la coincidencia o encuentro me dejó más que pensativo y casi temblando. Sentí que la autora se había adentrado por otras vías y siguiendo acaso otros llamados al mismo claro del bosque, para decirlo con María Zambrano. Dudé durante algunos días antes de animarme a hacer esta confesión de fraternidad. A Beatriz Saavedra la conocí gracias a Alicia Reyes, a quien tantas cosas sé, y ella también. Ella era una de las personas más asiduas y fieles a los cursos de literatura que daba Alicia en la Capilla Alfonsina. Asistía al taller que ella daba los martes. Y yo, por otra parte, solía visitar entre semana, en la mañana, ese santuario de las letras, con diversos pretextos editoriales o literarios. Alicia siempre me recibía con el corazón y los brazos abiertos y me invitaba a tomar un breve café caliente. Hablábamos desde luego de Alfonso Reyes, de su amor por Grecia, Francia, Alemania, la cultura del Mediterráneo, desde luego las letras y la historia mexicana. Hablábamos de Borges, de Pedro de Sureña, del general Bernardo Reyes, de Goethe, de Grecia y Roma. Y de tanto en tanto se asomaba, subiendo la escalera, una joven de elegante perfil estatuario y penetrante mirada incisiva, que temblaba con una sonrisa. Era Beatriz.
Cuando Alicia se retiró y se fue a pasar sus últimos días a la casa de su hijo Philippe en el sur de Francia, supe que Beatriz había sido una de las personas que la había ido a visitar allá. Ella fue en compañía de Alejandro Tía, Fernando Corona, una de las personas que la visitó entonces. Al regreso, se hizo cargo del taller de creación literaria que animaba Alicia, con la misma entrega y capacidad desplegada por la nieta del escritor. Los dones de la tierra, el gladiador burgués, es un paseo poético, una suerte de museo y de calzada de los misterios personales, puesto en verso, en donde se dialoga con la escultura en cuestión y desde luego con su sentido ético y atlético y amoroso más hondo. No se ha publicado todavía ese libro, estamos en la espera que lo haga la Autónoma de Monterrey. En sus páginas se puede descifrar también una sutil alusión a esos poemas del primer Alfonso Reyes, publicados en Monterrey en 1905, la serie Duda, dedicada al escultor Henri Cordier, cuyo apellido coincide con la del artista Nicolas Cordier, que en 1611 restauró la escultura del gladiador burgués. Y ahora se sabe que no es un gladiador, tal vez pueda ser el homérico Aquiles. El diálogo poético, el encuentro mental cuerpo a cuerpo con una escultura es uno de los ritos de paso y de prueba de las letras clásicas. Beatriz Saavedra Gastelum ha sabido acudir dignamente a la cita para dejar al pie su ofrenda y se lo debemos agradecer. Y aquí subrayo algo, que es que entre ese libro, que todavía no ha salido, de crítica de arte y este poemario hay una serie de vasos comunicantes. Entonces, quiere decir que este libro, en cierto modo, forma parte de una red de asociaciones, emblemas, estandartes simbólicos que están, digamos, en el corpus de la obra de Beatriz Saavedra. El nombre de Beatriz Saavedra, Gastelum, trae resonancias a un oído educado. Si Beatriz es el vocativo de la donna gentile que encuentra Dante en la Vita Nuova, Saavedra remite a la familia materna del autor de Quijote, Miguel de Cervantes Saavedra, mientras que Gastelum recuerda al amigo y editor de los escritores congregados en torno a la revista Contemporáneos, Bernardo J. Gastelum, que algún parentesco puede tener con la poeta nacida en Culiacán, Sinaloa, o quizás no. El apellido Saavedra parece ser de origen vasco y significaría casa o habitación de antaño, solar de abolengo. Ella, por otra parte, es autora de diversos poemarios. Sueño oscuro que somos, 2004, Luz de otra sombra, 2014, Engarzados o recursos del olvido, 2016, Noche última, 2016 también, Al filo de tu piel, 2016, muy productivo desde 2016, Presagios en el olvido, 2017, Páginas furtivas, 2018, A la intemperie del tiempo, 2019, Ciudad de gritos, 2020, Ritual de espacio, 2020, entre otros. Publicó Beatriz un estudio además sobre la anatomía del erotismo de Griselda Álvarez en 2018. A esto suma la responsabilidad de dirigir el taller de creación literaria Alicia Reyes en la Capilla Alfonsina y de ser la directora del Centro de Estudios sobre la Mujer en la Academia Nacional de Historia y Geografía. Además, ha sido la codirectora de la editorial Floricanto, entre otros quehaceres. Pero Beatriz no quita el dedo del renglón del sentido que tiene el quehacer literario y poético en nuestros días, como lo muestra su serie de libros sobre la experiencia literaria 1 y 2, editado por la Capilla Alfonsina en 2019 y 2020. Beatriz me pidió que escribiese el mencionado prólogo para el libro Los dones de la tierra. Leí el manuscrito de inmediato, pero por las razones que acabo de decir, pues el libro no se ha publicado todavía. Son misteriosas. De hecho, la presentación de este libro me indujo a encontrarme de casualidad de minería con el editor y preguntarle, pues ya, ¿cuándo va a salir? Se supone que va a salir pronto. Y ya me acerco entonces a
ceñirme a Cicuta del Tiempo. Es un poemario escrito a la vez en la tradición clásica y en la romántica. A medida que lo iba leyendo, recordé varias páginas de la obra del crítico italiano Mario Prats, La carne, la muerte y el diablo en la literatura romántica. El hilo conductor de este poemario es el de los dioses, la otredad, la muerte, amén de las voces e imanes de la carne, viva, muerta o agónica. Descifro en los poemas aparentemente tersos de Beatriz Saavedra Castelo las huellas de un pacto fáustico de la autora con lo otro radicado en el pasado milenario. En ese sentido, es un libro que da cuenta de un cierto esfuerzo de recordación de otras vidas en esta, que comporta en un trasfondo una cierta herida profunda, pero al mismo tiempo pudorosamente guardada. Hace muchos años, como decía yo, compré una postal del gladiador Borghese, la célebre escultura en mármol que se exhibe en el Museo del Louvre. Y cuando Beatriz me invitó a presentar su Cicuta del Tiempo, me regaló, sin saber todo lo que significaba para mí, una copia de esa misma postal que yo había comprado en París hace muchos años. Entonces no dudé en aceptar. Cicuta del Tiempo es una selección de los libros publicados por la autora nací en 71 entre 2014 y 2023 en distintos lugares, México, Argentina, Canadá y Grecia. Pero es una selección que dice que antes había otros poemas, que en medio hay otros y que en el presente también hay otros. Los títulos sugieren ya una cierta poética, una poética de contrastes y de paradojas, de inminencias. Luz de otra sombra, al filo de tu piel, noche última, sueño oscuro que somos, engarzados sobre cursos del olvido, a la intemperie del tiempo, donde se encuentra el poema que da título a este libro. Páginas furtivas, ritual del espacio, memoria de la muerte y sus metodologías, bajo el aire de Éfeso, presagio del olvido, inéditos. La composición Cicuta del Tiempo podría ser considerada como el mascarón de proa, el eje de este libro que es a la vez personal y reflexivo. Y procedo a leerlo. Diálogo con los muertos para ver al otro lado como un ciego. Recorto la senda indescifrable, prisionera de mi cuerpo, de esta sombra que me busca en la memoria. De algún modo dispongo mi esqueleto en el intrincado paso de imágenes y nombres, pero sueño también y me revelo en la desmesura del instante, en la cicuta del tiempo. Bajo el sigilo de la cera, escucho el resonar de un diálogo involuntario, la ociosa espera para moverme en la vasta noche silente y olvidar el sueño último, el polvo de universo intolerable que acumula el pasado, esa luz que se apaga, trazando voces desde otra parte. Son las mismas caras, rostros fugitivos, comiendo el pan de otros y en su sopor infinito penetran mi infatigable desnudez y transparencia. Esta tersura de la prosodia, en cierto modo, está resguardando un velo de cosas muy misteriosas. ¿Cuál es el lugar del canto? ¿Cuál es la verdadera identidad de esta poeta? ¿Cómo se llaman esas sombras? ¿De dónde vienen? Está lleno de misterios este poema y en particular y todo. Tal vez inspirada en estos versos, la escritora Elena Poniatowska haya saludado el libro con el texto que va en la puerta de forros. Solo unos versos, palabras de Elena. El tiempo es un veneno o su paso regenera. ¿Cuál es la diferencia entre el yo que está en presencia del amado y del
o callar, los poemas aquí reunidos abarcan una década de labor de observación literaria. En la obra de Beatriz Saavedra Gaztelu, las palabras tienen un poder expansivo y yo añadiría expiatorio. Sus versos pueden leerse como un análisis milimétrico del deseo, son una puesta en escena donde yo, esa voz que en este libro se presenta franca y sin miedo al escenario, se permite desdoblarse y pensarse en función de una realidad más próxima, pero también de la geografía y la cultura distantes, y yo diría disidentes. Disputa del tiempo, la palabra es máscara, es reinvención. El eje de disputa del tiempo es el diálogo, entonces, a la vez imposible y necesario, con los muertos y en un plano oblicuo con la propia muerte, con la propia conciencia del tránsito. Por eso no es extraño que Angelina Muñoz Gubernán aterrice su vuelo en la lectura de los dos últimos poemas de Beatriz, Pasado Propio y Luego Cambio, esta desnudez. Yo solo voy a leer el último. Yo, Angelina, pero lo voy a leer de nuevo. Yo no cambio esta desnudez, la quiero toda sobre mi tumba, sin cadena ni muro, insomne, jamás quebrada ante la potestad, rumiando el eco en las palabras, insana, incitada por una ametralladora de ideas, desollando bajo su piel las preguntas temerarias con el ímpetu de lo desconocido. Esta desnudez de pájaro sin penitencia es un tropel de mano que deshace los yugos y alambrados, ejecutora de un antiguo pacto que se impone en la aventura indefinida, insensata o antigua, viviente sobre el animal educativo, ese de caliente sangre inmortal que devora integralmente el verso alejandrino en su universo épico de tribulaciones, desmedida metralla terrestre o terrenal sobre las lindes del deshuesadero para no profanar la lágrima apenas reflejo de esta desnudez desconocida y volver a abrir las puertas a mis 50 años a este incesante galope de fieras bravas, alimentar el tiempo secular, la luz como una espada en la mano, luminoso, tierno, embestido para perdurar instantes. No quiero salvarme ociosamente con el designio oprimido de tus ojos plenos. Abrir la mente a este mar de aguas, mar de pensamiento suspendidos, oro sobre la piel, calcina en tierra terrosa o renovada. No quiero perder el canto, arrebatar el cielo, quedar ciega frente al cristal que sin duda encona mi pasado. Presiento la estatura viviente de la tierra, el olor del alma perdurable que interpone los convexos de mi piel ajada. Descifro en esta desnudez la mañana, el amarillo ausente, cuando tu luz se alza sobre mi cuerpo entre exaltación y alivio, y no cegar de asombramiento, repetida inmovilidad de mi pasión de piedra. Romper en depósito la dilación influyente para esperar que venga a mí el viento, las palabras que caen como yo caigo, dejar en espera el sudario del templo ruidoso para equivocarme libremente. No quiero cerrar los ojos a tu forma hecha de luz. Quiero anticipar mi sangre, abrir la jaula que me ha vuelto pájaro en la insensatez de estar viviendo. La serie de diálogos interrumpidos o entrecortados que pautan, giran casi todos en torno a la muerte, el naufragio, la agonía, el vacío, el final, la intemperie, los abismos del tiempo y el silencio de los sueños y delirios del peregrino, que se sabe a la vez late de vivienda. El espacio de la escritura y del poema mismo se dan como una cacería de ausencias tanto de los recién fallecidos
como de los ausentes de ayer, de anteayer, ausencias arqueológicas, pero también históricas, en quienes curiosamente el rostro y el sentido que se omiten o olvidan del presente y del pasado inmediato aparecen como figuras claves, deslumbrantes en los dioses griegos, como en los 5 poemas de Bajo el aire de Éfeso, donde no solo el espacio y las estructuras de los gladiadores, el de Borges y el de Éfeso, sino también el ámbito mismo desde donde se alza el canto amoroso del himno que campea por entre esa otra estirpe de Éfeso. En conclusión, hay en Cicuta del Tiempo una orgánica unidad elocuente de un estilo y una personalidad poética propias, cosa no frecuente en nuestro medio. Esa marca originaria, si bien nace en los poemas de Beatriz Saavedra Gastelum, creaciones singulares y acaso atemporales, es también un sello susceptible de ser hermanado y comparado con otras escrituras, como las de las obras poéticas de Margarita Michelena, Rosario Castellanos, Concha Urquizo, Elsa Cross, con quienes pienso que tiene alguna afinidad, tanto como las de Alfonso Reyes y Rubén Bonifacio Núñez. Aparte, mención aparte, merecería Alicia Reyes, de quien Beatriz ha sido discípula, amiga, estudiosa, heredera y cómplice, pues heredó justamente su lugar como tutora del taller literario fundado por Alicia, que fue el espacio en el cual yo tuve la fortuna hace años de conocer a esa joven dama, quien, por cierto, hay que reconocerlo, ya rompía corazones. Muchas gracias. Y ahora tiene la palabra. Bueno, ahí se me oye bien, ¿verdad? Bueno, pues ya después de estos dos gigantes de la literatura, ya no quiero hablar. Estoy muy agradecida con ambos y saben que los quiero mucho, la verdad, he aprendido de ustedes muchísimas cosas. Y bueno, agradecer también a los que nos acompañan. Está el vicepresidente de la Academia de Historia, muchísimas gracias, y mis compañeros académicos. Y compañeros, también escritores, muchas gracias, y alumnos de la Capilla Alfonsina también. Y sí, bueno, Alicia Reyes fue una gran maestra y una gran amiga, y no toda la gente sabe que vivió en mi casa un tiempecito. Cuando estuvo aquí para su homenaje y fue el sismo del 2017, quedó averiado el lugar donde ella estaba junto con su hijo, y entonces vinieron a nuestra casa y pues a vivir ese tiempo antes de regresar a París. Y bueno, fueron unos días, un par de semanas muy felices, ¿no? Con ella en casa, que siempre recordamos. Bueno, pues sí, Cicuta de Tiempo, que como ya lo dijeron, reúne 13 libros completos, sino una selección poética. A partir de pues mi primer poemario y de ahí en adelante, entonces sí es una evolución, ¿no? Para mí misma, darme cuenta cómo va cambiando o cómo va tomando forma la poesía en mi concepción. Entonces, para terminar con estos dos poemas inéditos, que además son poemas de largo aliento, lo cual, pues, para mí, el escribir de largo aliento, pues, es como ya encontrar, ¿no? Esa parte, como decía Alicia Reyes, coger los caballos que vayan cabalgando, no jalarlos demasiado, pero que no se te desboquen. Entonces, estos poemas de largo aliento creo que llevan ese ritmo, ¿no? Ese ritmo de la cabalgadura de los caballos. Bueno, creo que siempre en las presentaciones, lo que queremos es
escuchar, ¿no? Escuchar de lo que estamos ya hablando. Y bueno, voy a comenzar leyendo sobre los arenales de la piel, ¿no? Algunos poemas, porque son muchos cantos, son como 20 y tantos cantos, pero bueno, dice, temblando, más desnuda y desarmada, invento la libertad al tacto de piedra donde atiza el deseo que encendí. Las formas de otro cuerpo renovando la noche, voz de muerte prometida. Escuchamos la noche, un cuerpo y un destino. Construyo la vida breve con mi sangre. Empiezo la cacería de ausencias en los rincones, mientras fijo impaciente mi polvo en comisuras. No entiendo la vida ni la muerte, pero estorban. Probé la angustia del aire amortajado, la garra del sol con su pared de sal, el animal sucio del fondo, palabra que me infecta. Sucumbí en quiebra a la noche mayor del universo, el sonido del mástil rudimentario, jardín de ortigas, vestigio de vida en el tubo mortal de la memoria. Una manera de morir palpando el nudo, mis pasos pierden sombra, avanzo, el sol se hace tiempo, sus latidos lo esculpen, torrente silencioso bajo sus ojos cerrados, oleaje de respiración su cuerpo. Mi mujer está dormida y es enorme la noche. Resurrección del viento, diálogos en la piel. Rueda la libertad que es un decir y apenas digo es real. Entre lo que callo y olvido, el sueño cierra las palabras, los ojos, el cuerpo de la idea, lo que decimos, el pensamiento. La poesía teje reflejos. El mundo no cabe en 8 sílabas. La noche se vacía acumulando cólera como yo misma. Bajo el espejo ciego, el fuego fatuo, la mariposa no duda. ¿Y tú cómo lo sabes? En este cementerio alguien me deletrea. Y sí, bueno, la noche es algo que está muy presente en mi poesía, ese dialogar con la muerte, ¿no? ¿Y quién dice que no estamos ya muertos nosotros? Bueno, este libro, Ritual de Espacio, además es un libro que quiero mucho y me lo editaron en Argentina, y además el editor, pues no sé, como que hubo una comunicación muy hermosa y siempre con los editores, creo que es algo maravilloso, ¿no? Cuando pues existe como un diálogo. Bueno, este poema se llama Simiente. La palabra en la noche es también una prisión, porque no puede volver a inventar lo que no sabe. Escucha el himno, el primer éxodo sextante en la venteada, pero frente a uno mismo hay un origen vacilante en el espacio. El horizonte contiene la gestación diaria que se abre al futuro. El cauce vasto de esa otra orilla hecha de cuerpos detenidos. En búsqueda de uno, también soy otros. Poner sobre la tierra el rumbo críptico y sobrevivir en tu astro ciego, en la obsesión aséptica de no reconocernos. Vigía de astro. Yo soy la luz. Si existe, yo existo. Y sin embargo padezco de la energía necesaria, del cierto orden que crea el azar en el espacio. La ética del hombre es el misterio de la nada. Sobre el cristal, el humo se obstina en darme forma
en interior reverso de un extraño himno. Mi creación enciende el reflejo de la llama para beber del sol sobre su pecho. Estoy vencida, desconocidamente verdadera. Frente a lo que odiamos luce el artificio, línea diminuta que acorrala a los seres en piedra. Vuelvo a lo divino, perpleja, al cosmos que nada sabe lo terrible del pensamiento. Antes de la pequeña metafísica, salvo al mundo y me voy. Bueno, voy a leer este poema que bueno, voy a leer los otros, que un poco se refirió a Angelina a ese poema, que dice: los otros, son los otros, los subterráneos, los que atraviesan los ojos, concentran alas o mariposas, los otros, que tienen el mismo sueño dos veces, que se angustian de despertar solos, hundidos en la carne del otro por no ser uno mismo, ser la piel del otro, del que habla, del que recoge disperso las caricias para morir después, asumirse a la intemperie de los otros que son uno, con la única palma de la mano en la tierra, en la esfera firme donde los hombres aparecen con el sol para volver a ser otro. Yo te sé, tú me desconoces. Bueno, voy a leer este que era forma propia. Dice: también transito en duerme vela, en la invalidez oculta del fondo insuficiente, en búsqueda de un centro que descorra el léxico de sombras y de sueños. En el vuelco exacto de mi runa, mi oído expande tu rumor bajo la sábana para rasgar la intimidad en que somos extraños. Busco en el asfalto algún indicio, la muerte como libertad del hombre bajo las piedras. Sin otra razón que andar esclareciendo al universo y sus vibraciones, para ver arder el sol en las palabras, en los turbados cielos de profundidad o altura, voy por la exaltación de lo improbable con la única patria que el lenguaje, con la única forma que la propia. En el fondo, el desierto de algunos es tan voraz como el mío, pero su rostro también aprende a asirse a cualquier soplo. Para buscar un fin que desconozco, la tarde me habla de este mundo. El sol se fermenta divisando tus contornos bajo la tierra enmudecida de sangre en tu horizonte. Ahora dejamos nuestros cuerpos, la no respuesta en los escombros. Yo me integro al silencio y me dejo ir en el impulso que desciende como un ave que nace en la primera expresión de alabanza tras la ventana eterna. Bueno, voy a leer un poco más, o bueno, voy a leer de los inéditos, bueno, que eran inéditos, pasado propio, para terminar y pasamos a preguntas. Bueno, dice, pasado propio. Soy esos otros, la médula y la sangre, ese otro aire que el viento no mueve, lo que sucede ulterior a la agonía, los 10 pies de la materia, el invierno épico en las noches de la literatura. Esos, los propios y otros, unidos a los mismos misterios, a los íntimos dones que confunden a las criaturas. Soy las rayas del tigre, el instante del sueño o la vigilia, la metáfora que se agrega a la historia, antigua estirpe de testaruda tierra. Todo, o casi todo, alimenta mis patios. El linaje caudaloso de mi estampa que sueña hacer Quijote sobre su caballo consumido. Soy la confusión de los efectos y las causas, la constancia de París por poseer a Helena de Esparta,
la mirada en el asombro, el antiguo sentir del tiempo que no se entrega al silencioso abandono, la implacable espada que retumba en la medida del alba. Soy la voz del ave en la cumbre, la música perenne detrás del mito, detrás de la máscara leve del aliento altivo o dominante. Me veo aquí, entre otras latitudes, descifrando el enigma mágico frente a los desfiladeros. Pero no caigo en la batalla como otros caen sobre el mármol. Me alimento de los dones de la injuria, de la naturaleza indolente como alborada de mi sombra, mientras mi palabra calla. La serenidad del símbolo en las cosas quietas, con el rostro condenado ante los otros. Justifico mi ceguera involuntaria en la fanática epopeya del sueño, no en mí. Eterna ahora al descubrimiento, soy yo, la quimérica celada, la retórica y la magia, el horror del sueño en sus andosas soledades. La mujer que fui antes no tiene anverso. Ulterior a los mares, profanó su forma luminosa en paredes blancas. Soy esos otros, los desiertos que se advierten, apresuran o aprietan, la verdadera, la primera hoja disciplinada y poderosa, la precisión del paso cuando apresura el largo dictamen del viajero, la costumbre cometiendo el acto irrevocable en agua suelta, la espada tenaz que corta y sangra, la desollez, los nombres del desierto que aún no se han dicho, porque traza la luz el aire mientras Penélope espera. Espera concibiendo la aurora junto a mí, la promesa de un patio interminable. Teje ella y tejo yo mis causas, la seguridad de mi llanura que me hace voz entre caminos, entre alambres y casas. Aguardamos la noche, la luz blanca en rebeldía, mientras Odiseo desgarra nuestro patio, desbarata la fracción de tiempo en que esperamos. Cada alborada es un puerto, cada atardecer es un misterio, una constelación de imprecisiones que ve pasar el primer río y su cauce que nunca vuelve. Heráclito descifra el encanto luminoso donde el tiempo persiste. Persistimos nosotros como un asombro de aves en la misma lucha cotidiana para fraguar el sueño, el mismo sueño endurecido de la sangre por la confusión o el miedo tras la montaña geográfica que no da sombra, absolutoria o temeraria, por atrevimiento o azar en concepciones. Soy hoy toda la tierra, todo el porvenir, la fortuna y el sueño final de la batalla. Muchas gracias. Queremos abrir una instancia de diálogo con el público acá presente. Si alguna persona quiere hacer algún comentario, alguna pregunta a la doctora o a los presentadores, por favor, el micrófono disponible. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, felicitaciones, Betty, por otro bebé. Pero mi pregunta es, ¿qué te llevó a escribir este libro? ¿Qué te motivó? Porque veo un parámetro entre la historia griega, que sé que te gusta mucho, y la actualidad. ¿En dónde caemos en este punto? Bueno, pues no sé, yo creo que son ciclos y para mí a veces cuando escribimos, ¿no? Es como que, lo dijo el doctor, ¿no? Ese año fue muy fructífero. Y también el primer año de la pandemia para mí fue muy fructífero, a lo mejor porque me metieron en 4 paredes y entonces no soy hiperkinética. Pero a veces también viene esa parte de remanso, ¿no? Entonces, el juntar estos libros y ver y hacer un análisis hasta dónde, qué es lo que había escrito para mí, ¿no? Qué temas y qué venía de aquí en adelante, ¿no?
eso fue lo que me hizo reunir este libro. Y bueno, pues los temas, de alguna manera, aunque por ejemplo lo puedo hacer a través de un yo lírico muy, muy personal, muy íntimo, o también hablando sobre Gladiador en Éfeso, pero los temas que trato, como ese cuestionarme la vida y la muerte, las ausencias, ¿no? El libro que está por salir, bueno, que el último libro, ahora sí, el más reciente, se llama Frente al acantilado, otras voces, ¿no? Y entonces tiene mucho que ver también con estos títulos que dijeron ahorita, y porque son esas voces, ¿no? Esas voces que te hablan, y esas voces a lo mejor son nuestro propio yo y super yo, entonces es ese dialogar del mundo, del universo, cuestionarme, ¿no? Mucho de mi poesía es cuestionarme el universo, la luz, esos fenómenos físicos, ¿qué pasa? Finalmente somos eso nosotros, somos átomos, energía, luz, agua, ¿no? Moléculas. Y de lo mismo está constituido el universo. Entonces, ¿qué nos diferencia con eso? Bueno, a partir de todas esas cuestionamientos, ¿no? Es que surge mi poesía. Y bueno, quiero comentar algo que se me había olvidado, porque yo nací en el 71 y tengo 52 años. O sea que usted y yo estamos al revés. Ahí hay otra coincidencia. Bueno, sí, quiero comentar. Sí, bueno, yo creo que en la medida en que este es un libro que recoge una obra, varios libros, es un corte, podríamos pensar que es un corte transversal, donde vamos a ver cómo va creciendo el tronco con cada uno de los libros y vamos viendo, digamos, sus distintos ciclos. Y en esos ciclos hay como cosas que regresan. Uno de los mecanismos líricos, poéticos, que ha definido el filólogo alemán Leo Spitzer, es el de la enumeración caótica. Y Beatriz, de alguna manera, pues trabaja ese tema. Pero en el caso de Beatriz, esa enumeración caótica está, digamos, armonizada o templada o embebida en la materia y la sustancia legendaria de la Hélade, de Grecia, y entonces, en cierto modo, esa enumeración es como un subsuelo en el cual ella, según yo, está haciendo brotar el pasado remoto mezclado, fluyendo con su propia experiencia, con su propia vividura, que diría María Zambrano, y entonces eso hace que haya una galvanización de la experiencia muy particular, donde lo prehistórico, lo histórico y lo personal se van, digamos, modelando y se van poniendo en ciclos. Esos ciclos es todo al mismo tiempo ciclos personales que tienen que ver con la emoción de júbilo, tristeza, placer, etcétera, pero también ciclos retóricos, porque una de las cosas que podemos decir de este libro es que es un libro fundamentalmente escrito y que se plantea problemas, vamos a decir, estilísticos que se juegan como una especie de ajedrez. Entonces, mi pregunta, para concluir con una pregunta, es: ¿cómo le hace Beatriz Saavedra Gastelum para no perderse en el laberinto ese de los otros? ¿Cómo se encuentra entre la Beatriz 1, la Beatriz 2 y la Beatriz 3, la Beatriz del pretérito y la Beatriz intermedia y la Beatriz, digamos, del pasado inmediato? Bueno, creo que a veces sí me pierdo y de repente me reconozco y me reencuentro, pero en realidad creo que soy todos esos otros, ¿no? Soy esos otros, por eso además soy esos otros, Y, y finalmente porque eso se va a lo que somos, ¿no? O sea, puedo ser
yo con lo que estoy percibiendo el mundo, pero además soy madre, pero además soy maestra, pero además, entonces, todas esas análisis o cuestionamientos de diferentes áreas, eh, también soy hermana, soy hija, entonces todo eso se va dentro de la poesía. Eh, También creo que hay una cosa fundamental que ya lo he mencionado, ¿no? José Emilio Pacheco decía eso, que hay una parte universal en el escribir la poesía, y mientras viene del universo, mientras menos pase por el consciente y pase del inconsciente a la hoja, es mejor poesía, de eso decía José Emilio Pacheco. Y bueno, creo que en mí sucede algo así, ¿no? Si hay algo universal. Eh, Muchas veces hasta escribo con palabras que no uso cotidianamente. Entonces, creo que es ese cuestionarme y conocerme y reconocerme en todos esos otros. Al principio, eh, muchas veces lo sigo haciendo, me decía mi maestra Eliana Godoy, bueno, me gusta tu poema, fue el primer taller que tomé. Me gusta tu poema, pero ¿por qué está escrito como si hubiera escrito un hombre cuando tú eres mujer, ¿no? Entonces, también usted dijo al principio que usted tiene su lado femenino, y yo iba a decir, bueno, todos tenemos también ese lado masculino, ese lado femenino. Mi, mi mujer está dormida y es enorme en la noche, ¿no? Entonces, esa mi mujer es mi mujer, mi yo mujer, o el hombre que está hablando de la mujer. Entonces ahí se presenta el tema de la conjugación de las identidades. Ajá, exacto. Ya, bueno, ahí sí hablo, o sea, o sea, mi mujer, o sea, toda la esencia que soy yo, ¿no? En ese poema. Entonces, todo lo que yo soy, este, porque yo no soy protón, me queda claro que yo soy un electrón, ¿no? Soy ese electrón en la última órbita que está andando en todas las demás órbitas. No me quedo quieto con los protones, pero es decir, todo este electrón de mujer que yo soy y está dormida en la noche, ¿no? O sea, todo lo que, la inmensidad que podría venir para mí, ¿no? En esa imagen. Sí, yo te quería preguntar, ¿y lo que no eres? El otro. Simplemente lo que no eres, lo deseas, o lo quieres, o lo envidias. Exacto, ¿no? Sí, todo lo que no soy, y también ahorita estaba hablando un verso, y lo que no soy, viene en un poema, ¿no? Pero sí, también todo lo que no soy es lo que me fascina, porque yo creo que si algo me define es que soy una buscadora incansable, ¿no? Soy una buscadora del conocimiento, de ver qué viene, estoy terminando algo y ya quiero, o estoy estudiando algo y ya quiero estudiar lo demás, ¿no? O sea, hay muchos puntos que me detonan el conocimiento. Entonces, lo que no soy, eso es lo que me fascina, porque entonces es lo que quiero conocer, es lo que quiero aprender, ¿no? Los otros, exacto. Alguien decía que venimos a este mundo a adquirir experiencias, ¿no? Y para mí eso es fundamental. Entonces, todo lo que no sé o todo lo que no soy, que no conozco, que no reconozco, entonces es lo que me incita, ¿no? Al movimiento, al aprendizaje. El poeta Rimbaud decía, je suis un autre, yo soy otro. Y creo que la experiencia está poética, está relacionada con ese más allá o ese allende. Alguien va a tomar la palabra. Hay dos personas. Perdón, ahorita le doy la palabra. Yo quiero felicitar a la amazona, a la que escribe, a la que le da poesía a las cosas reales y las irreales, a la vida y a la muerte, a esta mujer guerrera que sí es madre, es hija, es hermana, y que sale a la vanguardia y todavía tiene ese tiempo para inspirarse y llevar a cabo todo ese pensamiento y plasmarlos en unas hojas de papel que luego se convierten en un hijo, como dice Lenita, en un libro. Felicidades, yo te reconozco y te admiro, Beatriz,
Saavedra Castellón. Gracias por ser mi amiga y me gustaría tener tantita de tu inspiración para todo lo que uno trae aquí inmerso, como esa amazona guerrera que eres. Felicidades, eres digna representante de una mujer y felicidades para tus hijos. Muchas gracias. Bueno, muchas felicidades también. Yo me junto a estos elogios porque me parece que es una poesía muy honda, con mucha profundidad. No sé si has estudiado filosofía, pero hay un trasfondo metafísico atrás, ¿no? Pienso que hay una reflexión sobre la muerte y la inmortalidad y que hay más allá, ¿no? Y hay un retorno a los presocráticos, ¿no? Entre otros, porque sí es una especie de fusión después de la muerte con el universo, ¿no? Pero yo tengo una cuestión sobre digamos, tu encuentro con Grecia, ¿no? Con los templos de Efeso. Yo cuando visito ruinas ya no puedo encontrar los dioses, ¿no? O sea, ya se me perdieron. Pero entonces tú no encuentras tampoco Dios, pero encuentras sombras, ¿no? Encuentras sombras y estas sombras, ¿qué es lo que te recuerdan? ¿Qué es lo que te figuran más bien, ¿no? No son otros, son sombras del pasado, son sombras de los seres que habitaron ahí, no de los dioses, ¿no? Y entonces, pues la pregunta es esta, ¿qué son esas sombras? ¿Son algún tipo de fantasma del doble, del más allá, después de la muerte? ¿Qué será para ti, no? Porque Gutiérrez Vega también habla de Grecia, pero no en el mismo tono. Y los griegos, Elitis, Seferis y todo eso, todo el tiempo se la pasan hablando de los mitos griegos, lo actualizan, ¿no? Bueno, en el caso de Éfeso, yo no he estado en Éfeso. Se me dio como una ensoñación y un sentir. Y ese poemario, que fue el primero que escribí, que todavía no sale publicado, y después siguieron y han seguido más poemas con Gladiador, con Éfeso, con la historia de Gladiador Burquese, y después que va a Roma y todo esto. Pero toda la parte de griega, ¿no? Que yo he estado en Atenas y en varias ciudades en Grecia. Bueno, ese sol tan amarillo, esa luz muy especial, yo creo que en diferentes partes del mundo la luz es también diferente y la sombra, por supuesto, también. La iluminación, el atardecer, ¿no? Ese sol calcinante en Atenas, por ejemplo, y cómo las sombras, cuando ya está vacío, cuando todo el turismo se va, también hay que decirlo, porque ya uno no puede, se idealiza uno, ¿no? El Partenón y es otra cosa, pero cuando se vacía y queda ese polvo luminoso, esas sombras es como lo que queda de la antigüedad, ¿no? No de las personas, sino de los templos. Que si pudieran hablar esos templos, si pudieran decir toda la historia que ha permeado a través de esos muros. Entonces, hacia eso voy con las sombras. Y si pudiéramos nosotros adentrarnos, ¿no? También dicen que todo que el tiempo es cíclico y vuelve. Entonces lo que estamos, y que la memoria se pasa en el ADN y tenemos conocimientos milenarios. A veces aprendemos algo y resulta que ya lo sabíamos, porque científicamente ahora está demostrado que nuestros átomos también, el ADN también trae cosas de la memoria de hace 1000 años, ¿no? Entonces, un poco en esas búsquedas voy. Y sí, ahora a mí no estudié filosofía, pero me encanta la filosofía
y muchas veces, en vez de leer a poetas, leo a los filósofos para aprender poesía, ¿no? Decía María Zambrano, los filósofos preguntan y los poetas preguntan y los filósofos son los que responden, ¿no? Entonces, si yo quiero respuestas, no nada más de la poesía, si yo quiero respuestas en el mundo, ¿no? A veces me cuestiono cosas quizá de la vida, cosas banales, entonces voy a la filosofía y seguro me responden los filósofos, ¿no? Pero pues sí, sí me encanta. Muchas gracias. Pues Beatriz, muchas felicidades. No cabe duda que tus versos, como ya se mencionó aquí, son de índole filosófico. Se me vinieron a mi mente un montón de cosas con lo que comentaste, pero voy a empezar por lo más elemental. Resulta que los protones también se mueven, no nada más los electrones. Y quiero que sepas que los protones en el interior de los átomos, en sus núcleos, continuamente están cambiando a neutrones y los neutrones a protones. A eso le llaman los físicos la danza de Shiva. Por eso se encuentra Shiva en el CERN, en el centro, en el acelerador que se encuentra en Suiza. El reposo absoluto, por lo tanto, no existe. ¿Okay? Así que yo creo que eres tan activa como los electrones, como los protones. Y los neutrones. Y todas. Eso es para empezar. Por otro lado, bueno, también es interesante mencionar que a partir del átomo de potasio, ya los electrones del primer orbital están viajando casi a la velocidad de la luz. Entonces, ¿quién se iba a imaginar que en nuestro cuerpo tenemos velocidades cercanas a la velocidad de la luz y tenemos 70 elementos químicos aproximadamente? Así que bueno, todo es movimiento, todo es cambio. Y esto es para conectarlo con Heráclito, que lo mencionas, ¿verdad?, en la cuestión del tiempo y del ser. Los presocráticos, ¿verdad?, hablaban de que el arqueo, el ser de las cosas, para uno ser el fuego, el aire, la tierra, estamos hablando del pelo, Siemens, etcétera, pero para Heráclito era el cambio. Y él decía que lo único que no cambia es el cambio, porque el ser era ese. Para que las cosas puedan existir, deben estar en continuo cambio. Es una explicación de por qué tienes tantos yo dentro de ti. Pero no solamente tú, cada uno de nosotros tiene un yo diferente. Porque el tiempo nos va haciendo cambiar de una manera natural. El nombre de tu obra es muy evocador porque es la cicuta del tiempo. Pues la cicuta fue el veneno que le hicieron beber a Sócrates, el cual describe cómo fue adormeciéndose su cuerpo y cómo iba muriéndose. Y que pudo haberse salvado, pero hizo demostrar la obediencia al Estado. Y del tiempo, pues el tiempo es una consecuencia del movimiento y transformaciones de la materia. Entonces, si el tiempo existe porque la materia cambia y se transforma, y resulta que todos los procesos de la naturaleza son irreversibles, como tú dijiste, el tiempo es cíclico, pero los procesos son irreversibles. ¿Eso qué quiere decir? Sí, le damos la vuelta al Sol como planeta, pero el Sol se mueve y jamás hemos vuelto a pasar por el mismo punto en el espacio. Entonces sí, es cíclico, pero es ascendente, es una hélice, es evolutivo. Y en ese sentido, bueno, sí, se regresan a modas, a muchas cosas, ¿verdad? Se vuelve a repetir, con otras caras, pero se repite. Como la esclavitud, por ejemplo, ¿no? La esclavitud sigue estando presente como dualidad ontológica de la libertad, así como la muerte es dualidad ontológica de la vida. Y aquí ahorita te voy a hacer una pregunta al final al respecto, ¿no? Pero tu trabajo, antes que nada, como poeta, reflejas todas tus emociones y curiosidades humanas, tu sensibilidad humana. Y claro,
tanto para ti como para todos nosotros, hay un agobio, un aspecto, una pregunta filosófica sobre la vida y la muerte. Pero lo que más nos agobia es la muerte, solo que tú lo plasmas y lo manifiestas de una manera muy sencilla. Nosotros nomás lo pensamos y nos quedamos callados, y lo razonamos. Pero me hiciste recordar a Freud. Él decía que el agobio de la vida es la que genera el concepto de Dios, y que cada quien afronta ese concepto de Dios de tres maneras. Uno de ellos es mediante el aturdimiento. Aquellos que se dedican al deporte y a ir a los deportes, es una forma de anular el agobio de la muerte. Luego tenemos a los intelectuales, entonces tenemos a los pintores, a los poetas, a los científicos, a los intelectuales, que afrontan el fenómeno de la muerte a través del intelecto. Y el tercero que utiliza Freud es el que no resuelve el problema, simple y sencillamente lo anulamos el mismo, refugiamos en la droga y en el no sé. Entonces, bueno, ese tema de la muerte es un tema muy interesante, pero también me vino a la mente el libro de este matrimonio de los dos argentinos que decía, es un libro de cultura económica que se llama La muerte y sus ventajas. Y ahí nos dice que la civilización y la cultura es un resultado del tiempo y de la muerte. Porque si fuéramos eternos, pues ¿para qué preocuparnos en hacer algo? Ya lo dejamos para mañana, ¿no? Somos eternos. Entonces, es precisamente nuestra temporalidad que como una forma de aprovechar el tiempo, es función de nuestros procesos biológicos, debemos dejar una huella en el camino por ese ego que todos tenemos, de la conciencia, que es producto de la evolución cerebral. Y ahorita tú acabas de mencionar también que esa memoria está en los genes, por eso a los genes se les llama genes egoístas. Nosotros seremos temporales, pero nuestros genes son inmortales, porque los heredamos a los hijos. Nada más que los hijos no solamente son la reencarnación tuya, son la reencarnación de una parte de toda la humanidad. Y mientras haya humanidad, se estarán reencarnando todos esos seres que cada uno de nosotros representamos. Y yo te preguntaría, ¿tú crees que si la muerte desapareciera, habría evolución? Bueno, es una buena pregunta. Antes de contestar, voy a leerles un poemita breve. Este es el libro Memoria de la Muerte y sus mitologías. Y un poco a ver si puedo responder eso. Dice, Memorias de la Muerte. Sé que estoy viviendo aquí mi muerte y también el frío. Esa perfección de compartir los labios secos cuando escondo o acaricio el temor, el cielo delirante que desemboca en el acto posible de haber muerto. Sé que padezco de la palabra inerte, de la misteriosa veta que ignoramos, porque aprendí de memoria a volver la página, llorar la juventud de ola maltratada a manera de nudo. No quiero prolongar el breve instante, hundir los ojos en el frágil silencio del poema, devolver mi cuerpo a tu calvario cotidiano. Vivir es también cerrar los ojos, dejar que el sueño nos aturda en el paso precipitado de la muerte repentina. Entonces, creo que ahí hay una respuesta, ¿no? Pero, bueno, yo no sé, creo que sí, creo que aunque, no sé, si fuéramos eternos, porque la constante es el cambio, entonces, aunque viviéramos toda la eternidad, iríamos en lo que acabas de mencionar, ¿no? No, porque no es esto de repetir, si fuera eso, entonces, no, la respuesta sería no, pero entonces, si vamos haciendo esto y vamos
en el tiempo haciendo una espiral, entonces sí está habiendo cambio, sí está habiendo cosas diferentes, cosas nuevas, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí. ¿Tú piensas que sí habría vida y muerte? Creo que la vida sí habría una evolución, es eso, ¿no? Me preguntaste si habría una evolución, si fuéramos eternos, pues pienso que sí habría una evolución, porque no somos eternos en este mismo tiempo circular, sino somos eternos en un tiempo que es una hélice, ¿no? Que vamos aprendiendo, aunque esa hélice fuera infinita y fuera cambiante, pero sí habría cambio. No quiero dar una respuesta definitiva porque el tema es filosófico. No quiero dar una respuesta definitiva porque el tema es filosófico. Pero, por dualidad ontológica, si desaparece la enfermedad, desaparece la salud. Si desaparece la noche, desaparece el día. Si desaparece el mal, desaparece el bien. Si desaparece la muerte, desaparece la vida. Porque son dos contrarios que en esencia son lo mismo, pero con diferente grado. Así que, en el equilibrio. Así es, así. Así que el saber que somos temporales es un motor para seguirnos moviendo. Pero bueno, cuando quieras seguir lo discutimos con un buen café. Me acordé del libro de Simone de Beauvoir, Todos los hombres son mortales, en que es un hombre que vive todas las edades y al final está tan hastiado que ya quiere morirse. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Yo quiero agradecerte enormemente. Para mí es un enorme privilegio estar aquí. Y quisiera comentarte dos cosas. La primera, que es una exquisitez escuchar realmente a una poeta que tiene algo que decir. Estaba yo platicando hace prácticamente una semana con una primera actriz que se llama Emilia Carranza, que fue una de las grandes actrices que justamente vivió todo el teatro aquí en México, teatro clásico, acompañada de grandes poetas, los mejores de nuestro país. Y me decía, Adriana, estoy muy triste. Y decía yo, ¿por qué, Emilia? ¿Qué pasó? Me dijo, creo que se está perdiendo el poder de la palabra. Y la verdad es que venir hoy a escucharte es para mí de verdad un gozo estético inconmensurable. Creo que lo que has hecho no solamente nos llena como personas, sino como humanidad, y por ello te congratulo. En segunda instancia, quiero comentarte que desde que yo era niña me dieron la oportunidad, porque así lo considero, y el privilegio de estudiar teatro griego, junto con uno de los grandes literatos, dramaturgos, que fue Antonio González Caballero, un gran experto precisamente en teatro griego y todo lo que tiene que ver con la cultura grecolatina. Y dentro de estas especialidades había que estudiar el lenguaje griego y todas estas formas teatrales que nosotros manejamos por tardes enteras. Te puedo decir que pasé cerca de 7 años, que fue mi niñez prácticamente, escuchando todos los días hablar a los griegos a través de grandes poetas, ¿no? Y me recordaste ahorita una tarde que me invitaron a escuchar a Pita Amor, donde ella llegó justamente pues a declamar. Y después de escucharte, digo, desde ese día no había tenido el privilegio, y te lo digo con toda honestidad, de pararme y decir, aquí hay una poeta. Y no te lo digo por mi intelecto, te lo digo por mi sensibilidad, que eso emana de cada una de las palabras. Cada palabra que como literata tú has escrito está puesta justo en el lugar adecuado. Creo que precisamente lo florido de tu lenguaje nos permite entrever una intertextualidad riquísima, y ahí es donde de verdad más gusto me va a venir hoy. Te estoy dando actualmente una clase en la Náhuatl de Cancún, que es justamente sobre humanismo para las nuevas generaciones. Todo es online. Y de pronto, cuando les dejo las tareas, hago el mayor esfuerzo por buscar innovaciones para que para su edad sea atractivo el tener este acercamiento. Y desafortunadamente todos son videos y no encuentro uno poeta. Y la verdad, venir a escucharte me permite apreciar el valor que tiene el inmenso trabajo que has hecho, no solamente para los mexicanos, sino para todos aquellos que formamos parte de Iberoamérica. Creo que el que nos pongas en alto en otros países como lo es Japón o muchos otros a los cuales tú has ido, que de verdad estoy asombradísima y admiradísima de lo incansable que es,
de verdad me devuelve la esperanza. Es lo único que te quería decir. Felicidades, de verdad, creo que es un honor compartir contigo. No he tenido la oportunidad de compartir más, cosa que de verdad me decepciona de mí misma el no haberme dado ese tiempo de poder admirarte. Y eso, bueno, espero tener vida para que así sea y poder compartir. Muchísimas felicidades por tu. Pues muchísimas gracias, qué bárbaro que no, pues me apena, pero pero bueno, para mí y yo creo para cualquier poeta es maravilloso eso, que nuestras letras lleguen, ¿no? a otro ser humano, que dejen algo, que dejen esa, no sé, una pequeña semilla, ¿no? de lo que nosotros estamos pensando o sintiendo o cuestionando muchas veces. Muchísimas gracias por tu bello comentario. Y bueno, a todos los presentes. Y bueno, agradecer también a la librería por este espacio, por permitirnos presentar aquí Cicuta de Tiempo. Y bueno, a mis presentadores, pues siempre eternamente agradecida por sus palabras que han escrito y el tiempo que han dedicado a leerme, a hacer este análisis sobre mi obra. Yo creo que ese es de los regalos más maravillosos que tiene uno en la vida, ¿no? Cuando otras personas se interesan en lo que uno está haciendo. Muchas gracias. ¿Quiere comentar algo? Solo una pregunta, una cuestión. Cuando Beatriz me invitó a presentar su libro, Beatriz Saavedra, Cicuta del Tiempo, me quedé pensando, ¿esa fórmula es una contradicción en los términos o una redundancia? Eso es todo. Felicidades, Beatriz, y felicidades a todos ustedes. Y gracias a la librería Bonilla y a todos ustedes por su paciencia también, a los compañeros que están acompañando.